Bien, chicos, entonces reto- retomamos lo que sería el curso de geografía, ¿bien? Y ya estábamos en lo que sería la cuestión climatológica, ¿no? El clima. A ver, hay dos términos que suelen confundirse demasiado, ¿no? Y es especialmente porque el término clima suele usarse de una forma incorrecta, inexacta, ya que muchas veces se confunde entonces con lo que es el tiempo atmosférico. Veamos, ¿no? ¿Qué es el tiempo atmosférico? El estado de la atmósfera en un momento determinado en una localidad dada. Entonces, si en nuestra localidad, por ejemplo, amanece nublado y con el correr de las horas el cielo se despeja y tenemos un intenso brillo solar, de pronto en la tarde empieza a garuar, lo que nosotros estamos presenciando es una alteración, un cambio en el tiempo atmosférico. No es una variación inmediata. Y eso se debe pues al comportamiento de algunos agentes meteorológicos, ¿no? Ahora, el clima, por otro lado, a una gran distancia, no implica pues un cambio inmediato, ¿no? El clima es el conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. Bien, el clima se determina en un largo plazo. Para que nosotros sabemos del clima es porque se ha medido, ¿no? Con mucho tiempo lo que es la temperatura, la humedad, la insolación, la presión atmosférica, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Entonces, por ahí existe una gran distancia. Profe, entonces cuando la gente dice que el clima está loco, que el clima está variando, cambiando, no, chicos, eso es el tiempo atmosférico. El clima no cambia si no es en un largo plazo. Porque es cierto que ahora, ¿no? Nosotros hablamos de un proceso de cambio climático, pero este cambio climático, chicos, pues aparece, ¿no? O surge, se asocia con actividades del hombre que incluso abarcan las revoluciones industriales. Ah, entonces es un largo proceso, ¿no? Cambia, pero en el largo plazo. Lo que puede cambiar inmediatamente es el tiempo atmosférico. Bien, elementos del clima. Como señalamos, se determina con la medición en el largo plazo de insolación, la temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica y vientos. Bien, ahora, todos ellos, todos estos elementos interactúan de forma tal que en ciertas regiones vamos a reconocer que la temperatura puede ser mayor, ¿no? La precipitación puede ser mayor, la humedad también. Entonces, dependiendo la cantidad o la dimensión de estos elementos, se va a considerar o determinar un clima. Chicos, bueno, definirlos no habría, creo, mayor demanda, ¿no? Por un tema del tiempo, chicos. Creo que todos sabemos que la humedad es el vapor de agua, que la temperatura es el grado de calor, ¿no? Ahora, tal vez con los vientos, porque sí, hay algunos chicos que confunden, ¿no? Una cosa es el aire, la masa de aire, y otra cosa es el viento. El viento es el flujo, o es decir, la corriente de aire, el desplazamiento, ¿no? Y los vientos se originan por la diferencia de temperatura en el aire. Hay aire cálido que tiende a elevarse, convección, es una cuestión física, chicos, y hay aire frío, pues, que baja, desciende para ocupar ese lugar. Y así se forma todo un ciclo, ¿no? Ese ciclo se conoce como el de Hadley. Ahora, una cuestión importante es reconocer que cerca a la línea ecuatorial es donde tenemos la mayor temperatura, ahí es ahí donde entonces se eleva el aire cálido. Y más alejados del Ecuador, en los trópicos, tenemos el descenso del aire frío. Chicos, ojo con eso.
¿Por qué, profesor? Porque ahí lo que ya estamos mencionando, por ejemplo, es la presencia de ciclones y anticiclones. ¿Dónde tenemos los ciclones? Ahí donde se eleva el aire cálido. ¿Y dónde tenemos los anticiclones? Por los trópicos donde descienden los vientos fríos, ¿no? Bueno, factores climáticos del Perú. A ver, chicos, veamos aquí el mapa, ¿no? Vemos ahí el territorio nacional, claro que sí. Vamos a mencionar los que afectan a nuestro clima, ¿no? La cordillera de los Andes actúa como barrera natural de los vientos alisios. Bien, ojo con eso, actúa como barrera natural de los vientos alisios. ¿Cuáles son esos vientos, profesor? Chicos, las que o los que recorren en sentido contrario al movimiento de rotación, gracias al famosísimo efecto Coriolis, ¿no? Entonces, nosotros vemos que por aquí, desde el Atlántico, desde el Océano Atlántico, vienen vientos alisios, recorren gran parte de América del Sur, ¿no? Parte de la Amazonía. Y cuando van llegando a la cordillera de los Andes, chicos, se van elevando. Algunos logran traspasar las partes bajas de la cordillera, por ejemplo, las que se encuentran por debajo de los 4.000 metros, ¿no? Bien. Pero la mayor parte de estos vientos se regresan, se revierten. Bien, entonces, eso es algo que vamos señalando. Una importante barrera, barrera natural para los vientos alisios. Impide entonces que estos puedan llegar a la costa. Bien, a la costa, particularmente. Modifica las condiciones de temperatura y humedad según los pisos altitudinales. Claro, no es lo mismo vivir, chicos, a nivel del mar, por ejemplo, en Lima, a vivir, ¿no? En Huancayo, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hay una diferencia, la altura, ¿no? Y el principal factor de altura en nuestro país es debido a la cordillera de los Andes. Luego tenemos corrientes marinas. Veamos, por el norte, como ya señalábamos, ahí con la corriente del Niño, el sistema del Niño, tenemos aguas cálidas. Y eso, con una mayor evaporación, va a influir de algún modo en la costa norte. Luego tenemos la corriente peruana de Humboldt, que viene desde, chicos, latitudes subantárticas y va entonces a llegar a nuestro mar peruano con aguas de baja temperatura. Bien, eso va a tener también un efecto importante para la costa y los primeros metros de la región andina. Ahora, tenemos los vientos fríos, que son los anticiclones, lo que señalábamos, ¿no? Esos que descienden. Por eso vemos por aquí, están cerca al trópico. Bien, ojo con eso, al trópico. Vientos fríos que van a generar estabilidad. El anticiclón del Pacífico Sur, cuando llega el invierno, se intensifica y es ahí donde vamos a tener, chicos, la mayor formación de estratos, ¿no? Nubes estratos, esas delgaditas a baja altura que nosotros podemos observar en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, si vivimos en Lima o en algunas ciudades de la costa, ¿no? Por ejemplo, en Lima muchas veces decimos Lima la gris por estos estratos, ¿no? Ese colchón de nubes que se forma a baja altura. Pues bien, luego hay que señalar a este anticiclón del Atlántico Sur, que se encuentra bastante alejado. Profesor, si está en el Atlántico, ustedes dirán, ¿cómo afecta al Perú? Bueno, cuando llega el invierno se intensifica, crece su área de influencia y esos vientos, ¿no? Se pueden volver tan intensos que pueden desprenderse. Invaden la cuenca del Río de la Plata, chicos, viajan, ¿no? Por todo lo que es el Paraguay y Bolivia y llegan al sur oriente peruano.
afectando principalmente a la selva baja, selva alta, ¿no? Ojo, empezando por el suroriente, por Madre de Dios, bien, por Madre de Dios. Luego llegaría pues a lo que sería Ucayali y claro está que conforme va al norte va perdiendo, ¿no? Intensidad. Ahora, friaje. Esto tal vez nos parece conocido, chicos. Es una anomalía no climática que se presenta entonces en la estación de invierno cuando cuando este anticiclón en particular, el del Atlántico Sur, se ha intensificado. Bien, y por último tenemos un ciclón, claro que sí, esto ya está cerca al Ecuador, ¿no? Es un ascenso de aire cálido, como el aire asciende, entonces es una zona de baja presión atmosférica, ¿no? Ojo, aire cálido asciende, asciende y en las partes altas va formando esas famosas, ¿no? Esos famosos cumulus nimbus de gran precipitación. Por eso aquí, a mayor influencia de este ciclón, más lluvias. Por eso la Amazonía es así, ¿no? A ver, los climas de la costa. En el norte tenemos un cálido muy seco. Bien, cálido muy seco, chicos. Veamos lo que sería aquí. A ver, cálido muy seco, lo que sería entonces el departamento de Piura, ¿no? De Tumbes, vamos a tener bajas precipitaciones, ojo, estas en verano, ya señalamos que por aquí tenemos la influencia de la corriente del Niño, este verano es ciertamente cálido con algunas precipitaciones, ¿no? Ahora, veamos el semicálido muy seco, que es en la costa centro y sur. Nótese entonces que la temperatura disminuye porque nos alejamos del Ecuador y porque tenemos la influencia de agentes fríos, como el mar peruano, que es de aguas frías, y también el anticiclón del Pacífico Sur, que es descenso de vientos fríos, ¿no? Es muy seco, mucho más que la costa norte. Las precipitaciones son más reducidas y a diferencia de la costa norte que tiene lluvias en verano, aquí las precipitaciones se dan en el invierno a través de garúas. ¿No, chicos? Entonces, ¿qué es lo que influye en la costa norte? Especialmente la corriente del Niño. ¿Y qué es lo que influencia en la costa centro y sur? La corriente peruana y el anticiclón del Pacífico Sur. Luego tenemos climas en la región andina. Veamos aquí, ¿no? Lo que señalábamos, los pisos altitudinales. Claramente vemos una gradiente térmica, ¿no? A una gradiente de temperatura. A mayor altura, la temperatura va a descender, ¿no? Por cada 1000 metros de altura, podríamos decir que se desciende en promedio 6 grados centígrados. Bien, chicos, en la parte baja, ¿no? Veamos entre los 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, tenemos un clima templado subhúmedo. Bueno, templado, eso quiere decir que a diferencia de la costa, que es cálido y semicálido, tiene menor temperatura. Ya se va entonces sufriendo, ¿no? O ya se va notando la influencia de la cordillera de los Andes. Es subhúmedo. En la costa que teníamos, muy seco, muy seco. Acá es subhúmedo. Entonces llueve más, ¿no? Y llueve en la estación de verano. Bien. Ahora, entre los 3000 y los 4000 metros sobre el nivel del mar, tenemos un clima frío. Bien, chicos, en cuanto a precipitaciones, también sería subhúmedo, ¿ya? Ahora, una cuestión interesante, ¿no? Entre los 3000 y 4000 metros, profesor, ¿qué ciudades podemos encontrar? Hay varias, ¿no? Tenemos al Cusco, por ejemplo, tenemos también a Puno, Juliaca, ¿bien?
Ahora vamos a ver luego algunas que sobrepasan los 4.000 metros, como por ejemplo Cerro de Pasco, ¿no? Entre los 4.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar tenemos un clima frígido. Veamos la media, ¿no? 6 grados centígrados. Ahí tenemos Puna, ¿no? Puna, fría y seca. Luego tenemos el clima gélido. Ah, profe, hemos ido de lo más frío, ¿no? Al frío intenso. Frío, frígido, gélido, ¿no? El frío más intenso, que es hielo. La temperatura es bajo cero. Las precipitaciones sólidas son reducidas y si se presentan, son sólidas, ¿no? Aquí tenemos la reserva glaciar. Bien, señores, bueno, eso en cuanto a los climas andinos. Profesor, ¿hay alguna ciudad que se encuentre más allá de los 5.000 metros sobre el nivel del mar? Y sí, chicos, hay una, ¿no? Que se considera la ciudad más alta del mundo, que se llama La Rinconada, ¿no? Que surgió con la minería informal, dicho sea de paso, en el departamento de Puno. Bien, climas amazónicos. A ver, chicos, en la selva tenemos tres climas. Vean ustedes, semicálido muy húmedo. Ah, otra vez gana la temperatura. Muy húmedo. Eso quiere decir que llueve demasiado. Sí, chicos. En la selva alta, porque esto corresponde a la selva alta, vamos a tener los mayores registros de precipitación. Clima cálido, húmedo. Vean ustedes, ¿no? Que es la mayor parte de nuestra Amazonía, la selva baja. Pero aquí vamos a identificar dos escenarios. Uno, el clima ecuatorial. Ahí donde tiene mayor influencia este ciclón ecuatorial, ¿no? El que mencionamos. Claro, este ciclón, ¿no? Muy cerca al Ecuador. Entonces va a tener presencia especialmente en Loreto y Ucayali. Conforme nos vamos alejando del Ecuador, las cosas van a ir cambiando, ¿no? Y en el suroriente encontramos el clima de sabana tropical. Y como ya sabemos, o debemos saber, una sabana se caracteriza por tener largos periodos secos. Ah, entonces, ahí no tenemos clima ecuatorial, ¿no? Con la influencia del ciclón tenemos lluvias constantes durante gran parte del año, mientras que ya sin influencia de este ciclón, las lluvias se tornan estacionarias, ¿no? Sabana tropical. Esto se encontraría por Madre de Dios. Bien, vamos, fenómenos de origen climático. Chicos, fenómenos de origen climático, tenemos la helada y el friaje. Profesor, ¿no es lo mismo? No. El origen es diferente. Los responsables son distintos. La helada se produce especialmente en la región andina. Ya, chicos, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Su origen se da por la combinación de vientos, altitud y relieve. ¿Sí? Altitud, relieve. Especialmente vamos a señalar, ojo, eh, la, la menor presencia de humedad, ¿no? Debido a la altura. A ver, chicos, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, la atmósfera se ve enrarecida, tiene baja humedad, ¿no? Escaso vapor de agua, por lo tanto, menor capacidad de retener la radiación infrarroja y conservar la temperatura. Si a eso le agregamos que nos encontramos en la estación de invierno, donde los rayos del sol son más débiles, tienen menor incidencia, entonces tanto la Tierra como los cuerpos de agua van a tener menor posibilidad de retener calor, porque estamos en invierno, ¿no? Retienen menor calor. Y es por eso que cuando llega la noche, sin mayor capacidad de retención, la temperatura a ras del suelo cae drásticamente, ¿bien? Bajo 0 grados centígrados. Y entonces la escasa humedad que puede existir
va a, chicos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar con esa humedad? Profe, se condensa y luego se congela. Y vemos aquí lo que tenemos en la fotografía, ¿no? A escarchas. Esta es una helada blanca y se ha formado porque todavía hay una ligera humedad, ¿bien? De 55%, de 60%. Pero, ¿qué ocurre si el ambiente es más seco? Ya no hay posibilidad de formarse escarcha, pero con temperaturas bajo cero, los cultivos particularmente se destruyen, ¿no? Se queman, los tejidos mueren, se oscurecen y por eso a esa helada las conocemos como negras, ¿no? Heladas negras. Bien, chicos, eso es entonces en la región andina. Como señalaba, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, en la estación de invierno y un poco más, ¿no? El friaje se presenta en la Amazonía particularmente. Señalábamos selva alta, selva baja. ¿Y quién es el responsable? El anticiclón del Atlántico Sur, que se intensifica también en el invierno, ¿no? Es originada por masas de aire frío provenientes del Atlántico Sur y las temperaturas pueden disminuir hasta los 11 grados centígrados. Bien, entonces vean ustedes que no implica un descenso bajo cero, como si es en el caso de las heladas, pero 11 grados centígrados, chicos, para la Amazonía también ya ustedes saben lo que puede significar, ¿no? Para poblaciones que están acostumbradas a 24 grados, 25 grados centígrados, eso también pues es considerable, ¿no? Un atentado considerable. Otros fenómenos de inundaciones, ya sabemos, cuando llueve estrepitosamente, chicos, y los ríos se ven sobrepasados en su capacidad. El cauce, la cavidad no es suficiente, entonces se desbordan. Los huaicos, que es el deslizamiento, ¿no? De tierra que ha perdido consistencia debido a las constantes lluvias y toman esas cavidades formadas por las quebradas, ¿no? Conocidas como quebradas. Las sequías es la reducción, ¿no? O ausencia incluso de el periodo de lluvias, lo que marca entonces un estrés hídrico, ¿no? El suelo no recibe lo que naturalmente le corresponde. Entonces, se va reduciendo también la capacidad productiva del suelo. Bien, chicos, bueno, en cuanto al fenómeno del niño, destacar lo que sería, señores, el calentamiento del mar superficialmente. ¿Y a qué se debe eso, profesor? A la o al debilitamiento de los vientos alisios. Los vientos alisios, al debilitarse, ya no arrastran las aguas superficiales. Bien, no las arrastran. Y como estamos en verano, porque el niño se presenta como es cálido, no calentamiento, esta corriente se calienta más en el verano. Entonces vamos a tener incremento de la temperatura, mayor evaporación, por consecuencia más lluvias, y ya sabemos los daños que eso puede provocar, ¿no? Tengamos en cuenta que particularmente en cuanto a lluvias, más afectado va a ser la costa norte y hasta la costa central podríamos considerar. Consecuencias, los peces de agua fría como la sardina choveta migran, se sumergen, ¿no? Buscando aguas frías. El incremento en la temperatura del aire en la costa afecta a algunos cultivos como el algodón y beneficia a otros como el arroz, que necesita abundante agua para el riego, ¿no? Entonces, con más lluvias, mejor. Las fuertes lluvias en la costa norte originan desborde de los ríos e inundaciones, mientras que en la Sierra Sur las lluvias son escasas, sequías, porque se han debilitado los vientos alisios, ¿no? Y esos vientos que vienen del oriente o del este, también conocidos como vientos del este, ya no van a llegar, chicos. La Amazonía y la Sierra Sur van a tener menores lluvias. Consecuencia de la niña es la otra cara de la moneda. ¿No? Esto se da especialmente en escenarios de invierno, ¿no? Cuando se intensifican los vientos alisios.
hay un mayor arrastre, se debilita la corriente del niño. Y ahí lo contrario, vamos a tener ausencia de lluvias en la costa norte, ¿no? Bien, chicos, dejo las claves y pasamos rápidamente a cívica. 1B, 2D, tómenle una captura si es necesario, y vamos a presentar rápidamente perdón, las claves de geografía, vamos a presentar rápidamente ya, vamos con la presentación de cívica. ¿Se puede apreciar? ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, la clase va hasta la 1:05, ¿cierto? ¿Sí? Sí. 1:05, perfecto, chicos. Bien, vamos. Eh, tenemos organización de la sociedad civil. ¿A qué le llamamos sociedad civil? A la ciudadanía organizada. Por eso vamos a hacer referencia a algunos movimientos, algunas instituciones. Bien. Luego, rápidamente haremos mención a la convivencia democrática y la cultura de paz. Ya chicos, como una propuesta para erradicar problemas, conflictos, bien, conflictos incluso sociales, como los que vamos a señalar, discriminación, corrupción y la delincuencia. Además, en virtud a la cultura de paz, también se proponen mecanismos democráticos para resolver conflictos, ¿no? Lo que busca evitar la violencia, ¿no? Bueno, vamos entonces iniciando con la organización civil. Surgen en el ámbito local, nacional o internacional, tienen naturaleza altruista y son dirigidas por personas con un interés común. Chicos, en el artículo 2 de nuestra Constitución, en los derechos fundamentales, se dice claramente que tenemos libertad para organizarnos, ¿bien? Constituir organizaciones. Así que esto es un derecho humano. Destacan algunas organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Proética y muchísimas más, chicos. Son muchísimas las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos, por ejemplo, también los sindicatos, tenemos los colegios profesionales, bien, tenemos incluso organizaciones que nacen, ¿no? Con una intención altruista, como se menciona, sin fines de lucro. Por ejemplo, alguno de ustedes podría ser parte de un albergue que protege animalitos en desamparo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas organizaciones son parte de la sociedad civil. Organizaciones sociales. Esto ya es otra cosita, pero que se desprende, ¿no? De la sociedad civil. Es toda forma organizativa de personas naturales y jurídicas que se constituyen sin fines de lucro por su libre decisión bajo las diversas formas previstas por la ley o de hecho. Es una definición bastante jurídica, chicos, pero lo que estamos señalando entonces es que las organizaciones sociales son aquellas que se desprenden de la sociedad civil que tienen propósitos particulares, no tienen objetivos comunes, pero vamos a ver la naturaleza de cada uno de ellos. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, las organizaciones de vecinos, ¿no? Como las famosas juntas o comités vecinales, que es, en esencia, la organización de los vecinos por temas o por una problemática que los afecta en común, como por ejemplo la delincuencia, ¿no? Organizaciones de vecinos que tienen espacios en común, ¿no? Pena por la seguridad, la limpieza, el ornato. Entonces esos intereses en común, chicos, los llevan a constituir organizaciones que se registran como tal en SUNAR, ¿no? En los registros públicos, que tienen una directiva. Aquí los vecinos van rotando. Bien, ahora,
van a tener estatutos, van a ser reconocidos también por el gobierno local, tienen que registrarse también en la municipalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, eso les permitirá coordinar con la municipalidad en un patrullaje integrado, ¿no? El poder acceder a una caseta, el poder poner rejas, tranqueras, ¿no? Sin limitar los derechos humanos, claro está, como la libertad de tránsito, ¿no? Pero todo eso se hace coordinadamente. Luego tenemos las organizaciones sociales de base, que ven ustedes, chicos, es otra cosita, ¿no? Tenemos aquí clubes de madre, comités de vaso de leche, comedores populares, ¿no? Ya no estamos hablando entonces de seguridad, ¿no? De limpieza, áreas verdes, ¿no? No, chicos, aquí estamos hablando de una organización que apunta a necesidades básicas, ¿no? Como los comedores populares, los comités de vaso de leche. Entonces, es en esencia la solidaridad, ¿no? Las que nacen de la solidaridad y muchos de ellos son pues autofinanciados, ¿no? Autogestionados. Profesor, ¿también se pueden reconocer en los registros públicos? Claro, se pueden inscribir también en los gobiernos locales y eso puede facilitar el acceso a las políticas de proyección social, ¿no? A las políticas de asistencia social. Bien, vamos con las organizaciones temáticas. Estas ya son más particulares, ¿no? Tenemos asociaciones juveniles, bien, asociaciones culturales, artísticas, folclóricas, ¿no? Un ejemplo sería el famosa organización, Asociación Cultural Brisas del Titicaca, ¿no? Que se dice está constituido por migrantes que llegaron de la región altiplánica a Lima, a asociaciones deportivas, clubes, asociaciones, ¿no? Tal vez alguno de ustedes, chicos, en su barrio, ¿no? Hay un club deportivo que participa en liga distrital de fútbol, algo por el estilo. Entonces, a eso nos referimos. Bien, bueno, vean ustedes que hay varias formas o intereses que pueden motivar la organización del ciudadano, ¿no? Pero el ciudadano que se considera parte de la sociedad civil forma, integra diversas entidades, ¿no? Bien, ahora vamos a cambiar un poquito de, de escenario y hablemos ya de las organizaciones políticas, ¿no? Políticas. ¿Profistan los partidos? Claro que sí, pero no solo existen los partidos, también tenemos los movimientos, ¿no? Estas organizaciones políticas que se consideran reflejo del pluralismo democrático, que buscan garantizar la vigencia del sistema democrático, chicos, pueden tener diferente alcance. Los partidos políticos son los que tienen alcance a nivel nacional. Por eso participan en elecciones nacionales, llámese presidenciales, congresales y de Parlamento andino, regionales para elegir, ¿no? Al gobernador regional y también a sus consejeros, y locales cuando hablamos pues de los alcaldes y regidores, ¿no? Las elecciones nacionales se desarrollan cada 5 años, las elecciones regionales y locales cada 4 años. Movimientos políticos. Tienen un alcance menor. Pueden participar a nivel regional y local. Es decir, solo participan cada 4 años cuando hay procesos o elecciones municipales y regionales. Bien, bueno, aquí tenemos algunos casos, ya chicos, algunas representaciones. Vean ustedes que los partidos políticos son más mediáticos, ¿no? Por su alcance, evidentemente. Los movimientos, los partidos políticos tienen mayor alcance, entonces, si los movimientos son más reducidos, ¿no? Algunos en una región, en dos, tal vez en la Sierra Sur, tal vez en el oriente peruano, ¿no? Así sería la diferencia. Registro de organizaciones políticas. A ver, chicos, aquí una cuestión importante en cuanto a lo que es la forma de inscribirse. Bien, existe una ley de organizaciones políticas. Entonces, hay que cumplir con lo que dicta esta.
Ahora, es el Jurado Nacional de Elecciones quien se encarga, el que se encarga de validar el cumplimiento de todos los requisitos. Si hay una organización que quiere constituirse, registrarse, es decir, ser reconocida como organización política, va a tener que recurrir al Jurado Nacional de Elecciones. El JNE evalúa y si no cumple con los requisitos, pues simplemente no otorga el registro. Ahora, puede ser el caso que ya tengamos una organización política debidamente registrada, pero si no cumple luego con la ley electoral o la misma ley de organizaciones políticas, puede ser retirada. Sí, JNE, Jurado Nacional de Elecciones, puede quitarle el registro a una organización ya reconocida. Hay democracia interna donde los propios militantes o reconocidos como afiliados toman cartas en el asunto, como por ejemplo para elegir a sus propios candidatos. Es decir, que ya no sea el dueño del partido, que ya no sea el más famoso, ¿no? El que jala más votos, no, chicos. Los candidatos deben ser elegidos por sus propios militantes. Bien, bueno, además se debe respetar las cuotas electorales, ¿no? Ya sabemos el 50% a lo que se llama, ¿no? La equidad y alternancia de género. 50% varones, 50% de mujeres. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre. El orden no altera. Bien, 20% estos chicos cuando se trata de la cuota juvenil, ¿no? Menores de 29 años, en especial elecciones municipales y regionales. Bien, y el 15% que busca la participación de los pueblos originarios, también particularmente en escenarios locales y regionales. Hablemos ahora de la convivencia de la cultura de paz. Ah, chicos, aquí una cuestión. No hemos mencionado una cosita rápida, ¿no? Nada más. En nuestro sistema democrático, según la ley de organizaciones políticas, no se puede concebir o mantener en registro a una organización que reivindique la violencia. Bien, que desconozca los derechos fundamentales. Por ejemplo, si una organización política de pronto quiere llamar a alguna lucha armada, eso no va con los principios democráticos, Jurado Nacional de Elecciones le quita el registro. Pasa a ser desconocido. Bien, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay algunas organizaciones que han querido ser reconocidas como tal, pero que al reivindicar ese tipo de discursos no han sido aceptados, ¿no? Convivencia democrática sustentada en una cultura de paz. Chicos, aquí lo que predomina es el uso del diálogo, ¿no? Y desarrollar una serie de valores, respeto, tolerancia, ¿no? Solidaridad, etcétera, etcétera. Ahora, somos diversos y debemos, ¿no? Respetar ello porque tenemos derecho a una identidad. ¿Qué más es lo que busca la cultura de paz? Veamos. Más allá de los valores, actitudes y tradiciones, chicos, busca un estilo de vida basado en el respeto a la vida, el fin de la violencia, alentando, ¿no? La promoción y la práctica de la no violencia, o sea, el diálogo. Principales problemas de convivencia en el Perú. La discriminación. Creo que todos sabemos a qué nos referimos con la discriminación, ¿no, chicos? Hemos sido testigos seguramente de ello. No vamos a decir si hemos sido objetos o sujetos. Pero, bueno, ¿qué es lo que podríamos destacar? Una práctica que tiene como propósito menoscabar la integridad de los ciudadanos. Bien, chicos, de la persona, ya sea individual o una colectiva.
colectividad, porque también la discriminación se puede dar a grandes grupos. Bien, por ejemplo, cuando hablamos de una discriminación hacia una secta, ¿no? A una iglesia, cuando hablamos de discriminación incluso a las mujeres, ¿no? Discriminación a los discapacitados, ¿ya chicos? O a sujetos de una determinada orientación sexual. Bueno, esta discriminación o diferenciación siempre tiene entonces un carácter negativo, ¿no? Afecta, reduce, menoscaba los derechos humanos. Así entonces la discriminación es reconocida como un problema de convivencia. Acá mencionamos todos los criterios o motivos por el cual se puede desarrollar un acto discriminatorio. Bien, hablemos de la corrupción, chicos. Ahora, muy inventado, ¿no? Muy mencionado en todos lados como un problema serio a resolver. La corrupción podríamos definirla como el mal uso del poder público o el incumplimiento de los principios del buen gobierno. Tiene como propósito el objetivo, ¿no? Obtener ventajas o beneficios indebidos para quien actúa o para terceros, para allegados. Bien, chicos, genera restricciones para el ejercicio de los derechos. Tipos de corrupción. A ver, tenemos cohecho o soborno, ¿no? Pasivo, activo. ¿Quién comete cohecho activo? Señores, el ciudadano común y corriente que entrega, ya sea por exigencia o porque le nace, ¿no? Por voluntad propia, un un soborno al funcionario público. Entonces, chicos, ¿quién es el que comete cohecho activo? El ciudadano que le entrega una coima o un soborno al funcionario público. ¿Quién es el que comete cohecho pasivo? El funcionario público, entonces. Bien, que recibe. El que entrega la coima activo, el que recibe la coima pasivo. No importa quién pide, quién ofrece, no. El funcionario público siempre es el que recibe, acepta recibir la coima. Entonces es el que comete cohecho pasivo. Y eso es lo que nos interesa especialmente, ¿no? Conocer la corrupción ejercida por los funcionarios públicos. Otra práctica de corrupción es el peculado, que especialmente implica la apropiación de recursos públicos, ¿no? Las autoridades responsables de manejar recursos, administrarlos, se apropian de ellos o los emplean para fines particulares. Bien, por ejemplo, eh, si un automóvil de una municipalidad o de un gobierno regional es usado para hacer compras, para ir al gimnasio, al spa o cosas por el estilo, chicos, está teniendo un uso indebido, ¿no? Eso sería usufructuar los bienes del Estado, eso también sería peculado. El funcionario público que se apropia de dinero de la entidad pública, ¿no? También estaría cometiendo peculado. ¿Y qué es la colusión, profesor? La colusión tiene que ver, el nombre lo dice, ¿no? Cuando dos actores se coluden. ¿Bien? Cuando nuestras instituciones públicas tienen que entregar obras para ejecutarse a las empresas privadas o cuando nuestras empresas, entidades públicas tienen que adquirir bienes, servicios. Entonces, cuando nuestras entidades públicas tienen que suscribir un contrato con empresas privadas. ¿Ya, chicos? Hay una ley que se tiene que cumplir de transparencia, ¿no? Hay una licitación que se tiene que hacer. Las empresas privadas, tres por lo mínimo, deben presentar sus propuestas.
y el funcionario público responsable del proceso debe elegir la más adecuada. Pero ¿qué pasa cuando uno de los postores, uno de los empresarios privados, logra convencer por diversos medios, chicos, a la empresa o a los funcionarios públicos para que le entreguen la obra o decidan comprarle sus productos? Entonces el concurso ya es amañado, ¿no? Ojo, clave, concursos amañados. Ya todo es una farsa porque hay un acuerdo bajo la mesa. El funcionario público y el representante de la empresa privada se han coludido. Ellos se van a beneficiar. ¿Quién se perjudica? El Estado. Porque esa obra tal vez no se concluye, será de mala calidad, porque tal vez los bienes adquiridos, como las mascarillas, ¿no? Las camas para hospitales, chicos, han sido sobrevaluados. Y eso es lo que podría presentarse, ¿no? Como consecuencia de una colusión. ¿Qué es la malversación de fondos? Es la alteración del presupuesto. Cuando una partida destinada, por ejemplo, a mantenimiento de infraestructura, se dedica a una actividad deportiva para camaradería, ¿no? Para fomentar los trabajadores de una entidad pública. Entonces, cuando se toma una partida y se destina a otra, no, se toma una partida destinada a un fin para otro fin, eso es malversar fondos. ¿Ya, chicos? Luego tenemos cobro indebido, tráfico de influencias. Esto es importante. Cuando un funcionario público, haciéndose valer, ya sea de forma real o simulada, de una influencia, chicos, para obtener un beneficio administrativo o judicial, estaría cometiendo tráfico de influencias, ¿no? Por ejemplo, cuando un congresista dice que, ¿ustedes han escuchado hablar de Kenji Fujimori, chicos? Kenji, ¿le suena? Sí. Él, por ejemplo, fue sentenciado por tráfico de influencias, ¿no? Porque utilizó su cargo de congresista para intervenir en un tema político, administrativo incluso, ¿no? Que era la vacancia que se le estaba, que se le quería realizar pues al señor PPK, ¿no? Bueno, la delincuencia, chicos, con esta parte vamos cerrando. Tenemos aquí, ¿no? El delito, ojo, también podríamos mencionar la falta. Ambas son prácticas que atentan contra las normas. La diferencia entre una falta y un delito es por intensidad, por magnitud, ¿no? Los delitos son más graves, implican un mayor daño, ya sea a la integridad, a la vida, al cuerpo, a la salud, al patrimonio, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos toda la configuración, ¿no? De los delitos. Esto es prácticamente lo que considera nuestro código penal. Ahora, ¿la delincuencia es menor o es organizada? Claro que realizar crimen organizado, chicos, es un agravante, ¿no? Ojo, ahí podríamos mencionar incluso ya temas que lindan con el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión, ¿no? Eso es crimen organizado de todas maneras, porque individualmente no se puede realizar, ¿no? Bien, chicos, ahora, en cuanto a lo que es mecanismo de resolución de conflictos, sencillo. La negociación es cuando intervienen dos partes, nada más. Bien, dos partes. Cuando hay un conflicto, hay un enfrentamiento o confrontación de intereses. Entonces hay una controversia. Eso se puede resolver a través del diálogo. Si participan tan solo las partes enfrentadas, es decir, las dos partes enfrentadas, hablamos de un proceso de negociación. Son capaces de ponerse de acuerdo, cediendo en parte de sus pretensiones, alcanzan un punto medio y ahí todo es un éxito. La mediación es cuando las dos partes involucradas, chicos, han desgastado el diálogo se rompió. Entonces interviene un tercer actor, que puede ser cualquier persona, cualquier autoridad funcionario, pero que poniendo en práctica
ciertas habilidades blandas, ¿no? Sociales, restablece el diálogo y provoca, contribuye a que las partes que se encuentran enfrentadas lleguen a un acuerdo. Ojo, el mediador no propone alternativas de solución, tan solo los amista, los acerca. La conciliación es un proceso mucho mayor, ¿no? Más importante, podríamos decir, porque pues tiene hasta un alcance legal. Aquí tenemos un tercer actor también. Vean aquí, chicos, nuestra pequeña imagen. Tenemos a un conciliador. Este señor ha sido debidamente capacitado y acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien, este señor conoce la norma y va a facilitar la resolución de conflictos entre dos partes que por ahí, chicos, quieren evitar un engorroso juicio. Esa es la conciliación, un acto de buena fe que puede tratar temas de alcance legal sin la necesidad de involucrarse en un largo y engorroso juicio. Implica entonces ahorro de tiempo y recursos económicos. ¿Qué temas se pueden ver? Ah, de menor cuantía, de fácil resolución, ¿no? Algunos temas familiares, como por ejemplo la pensión de alimentos, ¿no? El régimen de visitas, tenencia de menores, algunas cuestiones relacionadas a pago de deudas, reparaciones económicas. Bien, ahora, en temas familiares, si hay violencia de por medio, no hay forma de conciliar. Ya, chicos, ahí se rompe el diálogo y lo único que queda es la vía judicial. Bien, ¿cuándo no se puede conciliar? Cuando mencionamos hay violencia o cuando ya hay actos no judiciales de por medio. Cuando un asunto ya se judicializó, chicos, ya no procede la conciliación extrajudicial. Todo queda registrado en un acta y ahí entonces las partes harán valer sus derechos. ¿Ya, chicos? Bueno, por un tema del tiempo, vamos terminando con las formas o los tipos de violencia. Aquí esta parte, ¿no? Es muy sensible, ya, chicos, así que siempre hay que tratarlo con responsabilidad, ¿no? Y nosotros nos basamos en lo que menciona la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, identificando quiénes fueron los responsables de la violencia, ¿no? Señalando tanto a grupos terroristas como Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y también de alguna manera identificando al Estado, reconociendo que no estuvo preparado para combatir pues el flagelo, ¿no? Como consecuencia, fue la población la mayor afectada, ¿no? ¿Quiénes? Especialmente grupos que eran vulnerables por diversos motivos, ¿no? Especialmente en la población campesina, andina, pueblos originarios y dentro de ellos, chicos, analfabetos y particularmente el caso de la mujer, ¿no? Entonces, fueron los grupos más perjudicados por en estos años en donde el Estado pues se vio, ¿no? Sumergido en violencia, ¿no? Política, social. Bueno, chicos, les dejo las claves y con esto estaríamos finalizando. La uno sería la A, la 2 la D, y no se olviden que tenemos consultas académicas. Bueno, chicos, nos vemos hasta pronto, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.
Hola, hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Hay alguien ahí? Bien, buenas tardes para todos. Gracias a quienes me saludan. Eh, voy a ver rapidito. Hola Miluska, Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Dylan, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Gabriela Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maite. Bien, buenas tardes para todos. En general, Sofía, Génesis, eh, claro, Chawa, supongo que son tus apellidos o me estoy confundiendo, discúlpame. Ani, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, buenas tardes para todos. Esperando que se encuentren todos bien. Disculpen que ya no los salude personalizadamente a todos. Pero en general estoy leyendo sus comentarios, así que gracias por eso. Bien, vamos a empezar nuestra clase. Bien, ya está ahí la diapositiva. Bien, quería solamente dejar algo abierto un ratito. Ahora tenemos que tomar registros y hacer varias cosas. Así que a veces eso se hace un poco pesado. Ya, ya está. Bueno, como pueden ver, a ver, espérenme, ya, ahora sí, creo que ya estamos ya. Uf, largo camino. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues espero que se encuentren bien todos ustedes. Vamos a empezar ya con nuestra tercera clase, ¿no? Nuestra tercera semana en el curso de filosofía. eh, Tratando de, de- de hacer de cuenta que las cosas están bien, ¿no? Eh, Después de los tristes sucesos que han sucedido la semana pasada. Eh, y bueno, pues tratar de enfocarnos principalmente en el curso y en lo que nos interesa ahora, que también es tener una noción un poquito más clara de la filosofía.
Bien. Entonces, a ver, vamos a empezar, vamos a empezar. Había algo que quería... Bien, como ustedes pueden ver, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la filosofía en Latinoamérica, en el Perú. Nosotros hemos tenido la oportunidad ya en nuestras dos clases anteriores de hablar para empezar del fenómeno de la filosofía en general, por ejemplo, vinculada en sus orígenes, ¿no es cierto?, con determinadas actitudes, hemos visto su clasificación a partir de las disciplinas. Hemos hecho algunas observaciones en torno a algunos pensadores importantes de la antigüedad, algunos modernos y otros contemporáneos, ¿no? Que fue en lo que nos quedamos la semana pasada. Ahora, la pregunta que naturalmente debería desprenderse en nosotros es cuál ha sido la situación de la filosofía en Latinoamérica y el Perú, mientras sucedía lo que sucedía en Europa u Occidente, ¿no? Esa es la pregunta creo que tendríamos que hacernos todos, digamos, la pregunta más o menos que obvia que nos podría surgir a todos, ¿no? Entonces es bastante interesante darnos cuenta del detalle que tiene eh, la filosofía al momento de enfrentar también problemas. Esto se los mencioné en la primera clase y ustedes tienen que recordar que si algo caracteriza a la filosofía es que no aborda temas. No hay un tema, digamos, si ustedes quieren, de investigación. ¿Verdad? Si hay algo que investigar, se supone que es porque no está resuelto, ¿no? Así que algo de problemático tiene, pero cada línea investigativa en filosofía es problemática. O sea, y en el sentido en que no contiene uno, sino varios problemas. Bien, entonces eso es algo que quiero que el día de hoy, en lo que el día de hoy quiero que reparemos también, ¿sí? Que nos detengamos ahí por un momento, aunque sea, a su mejor dicho, a reconocer, ¿no? Esta característica tan peculiar de la filosofía que también se va a presentar en la filosofía en Latinoamérica y el Perú. Bien, vamos a empezar ahora sí directamente. Todo bien, ¿verdad? Se me escucha, se ve toda mi diapositiva. Este, acá me sale un mensaje que hay problemas para recibir mensajes, así que si esto es así, chicos, me avisan, por favor. Si en algún momento alguien me está escribiendo y no me están llegando los mensajes, activa su micrófono, por favor, y me avisa, ¿sí? Bien, entonces empecemos. A ver, si la filosofía se basa en problemas, entonces nosotros tendríamos que tener la capacidad para darnos cuenta de cuáles son esos problemas, ¿no es cierto?, que se están presentando. Gracias, Laura, muy amable. Tendríamos que tener la capacidad para nosotros darnos cuenta de cuáles son esos problemas, ¿no?, que están surgiendo. Entonces, de alguna u otra manera, en el caso de la filosofía latinoamericana, siempre ha surgido esta cuestión en torno a de cuánto de lo que hacemos los latinoamericanos es filosofía que realmente, digamos, está saliendo de nosotros, o cuánto es en verdad una especie de eh, retomar o seguir las líneas que ya abrieron filósofos europeos, ¿no? Lo que para algunos sería una tendencia imitativa de lo que hacen los europeos. Entonces, hay un primer problema, para decirlo así, un primer gran problema en la filosofía latinoamericana, que es lo que nosotros vamos a llamar el problema de la autenticidad. ¿Nuestra filosofía es auténtica o es meramente imitativa? Vamos a ver que este problema tiene un trasfondo histórico donde hay un peruano protagonista, porque va a ser el que va a hacer la pregunta, ¿no? Nadie se atreve a hacer la pregunta y él se va a atrever. Y obviamente,
también vamos a hablar de un segundo problema, que es el del que nosotros vamos a partir, que es el problema del origen. O sea, ¿en qué momento inició la filosofía en Latinoamérica? Acá hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto que la filosofía la practicaban los occidentales, los europeos más específicamente. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos si la filosofía en Latinoamérica llegó con los europeos, en nuestro caso con los españoles, o si acaso había filosofía antes de que ellos lleguen. O sea, lo que había en el mundo preincaico era filosofía, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ahí creo que tenemos algunas cuestiones interesantes que analizar y que comentar. Pero antes de eso, yo les quiero pedir, ya que a partir de ahora vamos a empezar un pequeño recorrido histórico también por lo que ha sido la filosofía en Latinoamérica, que ustedes traten de tener en mente, ¿sí? Que en el trasfondo es el segundo problema, en este caso el que aparece abajo, el problema de la autenticidad, el que podemos también seguir con este recorrido histórico. O sea, ponernos a pensar si de verdad existe una filosofía original y auténtica de Latinoamérica. Bien, a ver, lo que vamos a ver hoy día nos debería invitar a una reflexión para saber si acaso la filosofía latinoamericana, no resolverlo, ¿no? Pero por lo menos justificarnos, ponernos a reflexionar, ¿qué es lo que hace que algo sea original? Bien, esa es la pregunta. Obviamente no estamos acá hablando de tu ídolo, ¿no es cierto? César Acuña, ¿no es cierto?, que dice que no es imitación, es plagio, ¿no? O no es copia, es plagio. Claro, ahí habría que ver, quiero decir, el problema no hay que llevarlo a una relativización, sino el problema lo que hay que hacer es tratar de comprenderlo en su naturaleza misma, porque lo que estamos buscando es ese criterio para determinar, perdón, si efectivamente algo es original o no. Entonces, a ver, quedo a la disposición de ustedes también para cuando empecemos a tener este, este intercambio de ideas. Bien, pero ustedes ya vayan pensando, a ver, ¿qué es lo que hace que algo sea original? ¿Qué es lo que hace que lo que ustedes quieran, ¿ah? Una teoría, una canción no sea original? Bien, hoy en día escuchamos muchas canciones que suenan parecidas entre sí. No les negamos que sean buenas, ¿sí? Algunos no, otros quizás lo hacemos, no sé. Pero lo que sí, le reconocemos cierta originalidad. Es más, pensamos que para tener éxito algo de novedoso debe tener. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que algo sea novedoso, original, etcétera? Bien. Entonces, ¿estamos claros hasta acá? Bien. Voy a continuar, ¿sí? Muy bien. El primer problema, que es el problema del origen, nos tiene que llevar a preguntarnos acerca de en qué momento empieza la filosofía en Latinoamérica y el Perú. Y como les dije, la respuesta más obvia es que es con la llegada de los españoles. Pero hay algunos que han pensado que en verdad hubo filosofía antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Eh, em, y aquí hay una serie de argumentaciones interesantes, ¿no? Em, quienes normalmente, ¿no? Quienes normalmente tienden a responder, ¿no es cierto?, que la filosofía empieza con los españoles, niegan básicamente que la racionalidad andina haya tenido la posibilidad de lograr algo como la filosofía, ¿no? Entonces, lo que se suele entender es que en ese momento, en el momento de las etapas en la etapa prehispánica del continente y de la zona latinoamericana más específicamente, lo que sucedió es que se practicaban formas de racionalidad que estaban más orientadas por el mito y por el conocimiento técnico, ¿sí? Eso no quiere decir que no hayan habido otras estructuras de pensamiento como político, moral, pero no necesariamente filosófico, ¿no? Em, claro, pensemos, la gran civilización incaica, ¿no es cierto? Con sus construcciones, o perdón, sus sistemas de regadío y de sembrío, ¿no es cierto? Su distribución en tambos, etcétera, todo lo que podemos encontrar, parte de esa cultura
demuestra una gran capacidad técnica, y ni hablar del mito. Ahora, nosotros hemos visto que al margen de las cuestiones técnicas, lo que determina la aparición de la filosofía es el paso de una explicación de la realidad mitológica a una más lógica, a una más, vamos a decirlo, más racional, ¿no? Eso se supone que es lo que nos debería atraer de esto que nosotros vamos a llamar la actitud filosófica, ¿no? O sea que ahora las respuestas que yo estoy buscando pueden chocar con otras explicaciones de la realidad porque estoy efectuándolo de manera crítica, ¿sí? Entonces esa capacidad crítica, eso es lo que para algunos hay que buscar antes de la llegada de los españoles para poder decir, oye, efectivamente sí, pues, ¿no? Esto es lo que hubo. ¿Y fue filosofía o no fue filosofía? ¿Hubo pensamiento crítico? Entonces hubo filosofía para algunos, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que van a decir algunos autores? Por ejemplo, en el posicionamiento de esta etapa prehispánica, todavía no vamos a concluir que es prefilosófica, ¿sí? Estamos todavía revisando el problema. Por ejemplo, hay algunos autores como Víctor Díaz Guzmán, el suizo Joseph Esterman, que básicamente van a considerar que la filosofía sí puede haber estado acá porque ya habían formas de pensamiento. Eso quiere decir maneras de ver, si ustedes quieren, la realidad, la vida. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Básicamente, ¿no es cierto? Lo que hace es que si nosotros nos ponemos a pensar, disculpen, creo que la semana pasada les comenté que estaba haciendo un proceso un poco complicado con la garganta, pero ya había mejorado bastante, sino que el día de hoy otra vez he vuelto a las clases y al parecer hay una incomodidad todavía. Entonces les decía, ¿no? A ver, si nosotros lo pensamos, tendríamos todos que reflexionar sobre si acaso algo de lo que se encuentra en esa etapa prehispánica como pensamiento califica como filosofía. Por ejemplo, según Joseph Esterman, la cultura de los incas es una cultura donde tú puedes encontrar, muchas gracias Dylan, es una cultura donde nosotros podemos encontrar, por ejemplo, formas de enfocar aspectos de la realidad. Por ejemplo, hay un pensamiento sobre el hombre, hay un pensamiento ético, hay un pensamiento también del cosmos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes? Hanan, Pacha, todo eso, ¿no? Los tres niveles de la realidad. Bueno, hay una manera de ver la vida, dice este filósofo suizo Joseph Esterman. Y lamentablemente la racionalidad no es igual en todas partes. Así que podríamos resumirlo de esta manera. Para este autor, basta con que haya pensamiento o planteamientos de ideas para que exista la filosofía, ¿no? Bueno, estoy reduciendo bastante su teoría, ¿no? Su planteamiento, pero algo así. Otros también lo han sostenido, Víctor Díaz Guzmán respecto del caso de los aztecas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la opción, digamos, que dice que sí puede haber habido filosofía antes de la llegada de los españoles. Pero luego están estos autores, ¿no es cierto? Por ejemplo, Francisco Miro Quesada Cantuarias o David Sobrevilla, ¿no? Profesores sanmarquinos, ya fallecidos, ¿no es cierto? Ellos, ¿qué es lo que sostienen? Básicamente sostienen el hecho de que, sobre todo sobre Villa, ¿no? Que lo que hubo en esa época era principalmente un pensamiento religioso, pero ese pensamiento religioso, incluso social, no puede ser calificado como filosofía, porque no hubo ninguna discusión, no tenemos pruebas de esa discusión. Y ahí es cuando va a hacer su aparición nuestro amigo Augusto Salazar Bondi. Salazar Bondi, ¿qué sostiene? Él va a decir, no, es que si ustedes lo piensan bien, lo que sucedía en esa etapa era cualquier cosa menos filosofía. Y es que no tenemos ninguna prueba escrita.
profe, de los primeros filósofos griegos se tienen pruebas escritas? Sí, hay por lo menos, ¿no es cierto? Tenemos párrafos, tenemos aforismos, tenemos ideas sueltas que han sido recuperadas a través de papiros, etcétera, colecciones de ideas que demuestran que estos autores no solamente estaban planteando formas de pensamiento, sino que estaban discutiendo, que estaban entablando, digamos, un debate, por decirlo de alguna forma. No había un compromiso credencial de fidelidad con determinada idea filosófica o política. Entonces, aquí es donde se plantea que básicamente, eh, por esta cuestión de la filosofía, ¿no?, que tiene la filosofía occidental, es que no se puede aceptar que haya habido filosofía en Latinoamérica. Salazar Bondi lo deja muy claro, tendrían que haber pruebas de que hayan habido discusiones, que no ha habido coincidencia, o que, perdón, que no ha habido una especie de, que no ha sido una especie de creencia generalizada, ¿no? Porque eso lo pone más del lado de la religión. Bien, entonces, es por eso que hoy en día nosotros, digamos, no es que sea un tema resuelto, no se puede seguir problematizando, pero para motivos expositivos vamos a hablar de una etapa antes de que aparezca la filosofía, que es en el mundo prehispánico, y la etapa en la que aparece la filosofía, que es en el mundo ya constituido con la llegada de los españoles. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cómo empieza la filosofía en Latinoamérica? Básicamente, hasta donde entendemos y bajo los requisitos que hemos discutido, va a iniciarse cuando aparezcan los primeros conquistadores e invasores españoles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que con la llegada de los españoles, vamos a ver que ellos tienen la necesidad de comprender este lado del mundo, Latinoamérica, si ustedes quieren, ¿no? Que todavía no era Latinoamérica entonces. Las Indias Orientales pensaron que era, ¿no?, esta zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una de las primeras actividades que tratarán de hacer estos españoles es precisamente dedicarse a evangelizar. Entonces, ¿qué significa, no?, que se dedicaban a evangelizar? Significa que básicamente se estaba predicando una palabra importante para ellos, que era la palabra cristiana, ¿no es cierto? O el credo cristiano. Y era importante, fíjense ustedes, hablamos de esta etapa filosófica, em, y era importante para que se dé esta prédica que se traigan a los predicadores, pues, ¿no? Que en este caso eran monjes. Pero los monjes de esta época, influenciados por una etapa que vamos a llamar la escolástica, ahora les voy a explicar por qué se llama así, básicamente lo que van a hacer es venir con un conjunto de ideas, como por ejemplo la de algunos autores cristianos, San Pablo, los distintos escritores de los libros del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento, pero también influenciados no solamente por otros autores cristianos, sino también influenciados por filósofos que habían sido usados por el cristianismo escolástico. Entonces ellos ya vienen con una serie de premisas filosóficas que les va a permitir a ellos entrar en un primer debate. A partir de ahora, en la etapa filosófica, tendríamos que hablar de debates, ¿sí? De estos problemas que se han ido enfrentando y que son los que marcan el cambio de una etapa con otra. Bien. Entonces, con la llegada de las primeras congregaciones, una de las más importantes, probablemente, perdón, la de los dominicos, la de los franciscanos, los mercedarios, etcétera, los jesuitas, no hay que olvidarlo. eh, Entonces se fundan, es cierto, las primeras universidades y ahí es donde se empieza a promover la filosofía. Particularmente recuerden que un papel protagónico en Perú van a tener nuestros amigos los dominicos. Bien. Entonces, hasta acá, antes de pasar a esta parte, ¿se ha entendido esto? ¿Hay algún punto de lo que haya dicho que de pronto no lo expliqué bien o por ahí a veces me distraigo, me distraje y volaron un poco? ¿Se puede volver a explicar? ¿Ah?
Ya, gracias Génesis, muy amable. Entonces, chévere, continuemos. Entonces, hablábamos de la fundación de las primeras universidades, que es donde se va a promover finalmente la filosofía. Bien, entonces entramos al primer periodo de la filosofía, que justamente se inaugura, digamos, con la llegada de las congregaciones y en ese transcurso la fundación de las primeras universidades, y que tiene que ver con un fenómeno histórico, político, económico muy interesante, ¿no? Que es básicamente la conquista y el dominio de estas tierras por parte de los españoles. Entonces, lo que aquí va a suceder es que básicamente se va a discutir la humanidad del indígena y la guerra justa. Lo que sucede es que algún monje va a decir que el trato que están recibiendo los indígenas es sumamente cruel, que es inhumano. ¿Bien? Entonces, ese monje que se llamó Fray Antonio de Montesinos, él es quien va a inaugurarlo de alguna manera este periodo escolástico, si se quiere, o la discusión más importante de este periodo escolástico, porque él es el que va a plantear esta cuestión. Él está denunciando que se está atentando contra los indígenas. Y esto obviamente va a expandirse muy rápidamente, otros monjes se van a sumar, mucha gente lo va a divulgar, y esto va a llegar hasta oídos del rey. Y el rey lo que va a hacer, el rey de España, es básicamente decir, necesito que esto se resuelva. Necesito que hayan, ¿no es cierto?, discusiones para saber si lo que hacemos con los indígenas está bien o está mal. Primero, por la manera en cómo los estamos tratando. La evangelización, la forma de adoctrinar, etcétera, va acorde con la humanidad del indígena. ¿Es justa, digamos, la guerra que se está haciendo contra ellos? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Bien. Entonces, acá esta disputa o famosa disputa de Valladolid, o conocida como la discusión entre las Casas y Sepúlveda, es una disputa que es convocada, fíjense ustedes, por el rey de España, para ver si lo que estaban haciendo estaba bien o estaba mal, ¿no? Claro, para algunos puede ser una estrategia un poco frívola, porque, oye, pero ahorita lo seguimos maltratando, ¿no? Pero bueno, por lo menos se atrevió a invitar a todos estos pensadores para tener esa discusión o debate. ¿Bien? Entonces, cuando estamos hablando nosotros de esta primera discusión, hay que tomar en cuenta algo también. Des- Después de esta declaración que hace Antonio de Montesinos de los excesivos maltratos y abusos que se estaban cometiendo, perdón, contra los indígenas, no solo es que el rey Carlos se entera y llama, sino que hay una repercusión porque de Montesinos lo que hace es plantear, abrir la puerta para hablar de la humanidad del indígena, para saber si está bien o mal lo que estamos haciendo. ¿Bien? Entonces quería que veamos un extracto más y corto de un video para hacernos una mejor idea de esta discusión. ¿Bien? Veamos. Se puede ver, ¿verdad? Me dicen, porfa. Sí se ve, profesor. Ya, chévere. Gracias, Génesis. Ya, entonces, a ver, vayamos a ello. Vamos a ver el video, ¿sí? Por favor, lo seguimos. Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les Indes de l'Ouest, que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions
difficile que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Une de ces questions qui est de première importance n'a jamais reçu de réponse claire et complète. Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'empire du diable. À la fin de notre débat, la décision que je prendrai sera ipso facto confirmée par le Saint-Père et deviendra par conséquent irrévocable. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Ce que j'ai à dire est si affreux que je ne sais pas par où commencer. Il y aurait là de quoi remplir un énorme livre. Parlez à votre aise. Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible soif de l'or. C'est tout ce qu'ils réclament, de l'or. De l'or, apportez-nous de l'or. Au point qu'en certains endroits, les habitants des terres nouvelles disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet or? Ils doivent le manger. Tout est soumis à l'or. Tout. » Aussi, depuis le début, les malheureux Indiens sont-ils traités comme des animaux, privés de raison. D'abord, on les marque comme esclaves au fer rouge du nom de leur propriétaire, au visage. Quand ils passent d'un propriétaire à l'autre, on les marque encore et encore. Ces marques s'accumulent sur leur visage, qui devient comme du vieux papier. Par la suite, on les achetait en masse dans des mines d'or et d'argent. Et là, ils meurent par milliers. Une effroyable puanteur se dégage de ces mines, qui sont pires que l'enfer, noires et humides. Les puits sont survolés par des troupes d'oiseaux charognards si innombrables qu'ils masquent le soleil. Vous parliez aussi de massacres. Oui. Éminence, c'est par millions qu'ils ont été exterminés. Oui, par millions, comme des bêtes à l'abattoir. Par quel procédé? Tout est bon. Ils sont pacifiques et doux, comme des brebis, sans convoitise du bien d'autrui, généreux, dépourvus d'artifice. Ils vous ont toujours fait bon accueil? Toujours. Sans duplicité, sans traîtrise? Avec la plus totale ingénuité. Ils sont incapables de mensonges. Je ne peux pas mieux dire, ils étaient comme l'image du paradis, avant la faute. Est-ce qu'ils vous paraissent intelligents? À coup sûr, ils le sont. De la même intelligence que nous? Ah, sans aucun doute. Ils sont capables de sentiments chrétiens? Assurément. Ils accueillent favorablement notre foi. Mais quelle image leur en donnons-nous? Que peuvent... Bien, acá lo que yo quería que ustedes también preparen es el hecho de que estamos hablando, claro, ahora puede sonar un poco, no un poco, ¿no? Tendría que sonarnos bastante desagradable este tipo de conversación o de discusión, pero piensen que en el contexto, en un contexto donde todavía ni siquiera el esclavismo estaba vencido, es más, puede verse como moneda corriente, o sea, era algo común. Pues básicamente estamos encontrando que hay una justificación por parte de una de las posturas respecto de la esclavización y otra que no, ¿no? Que es la que hemos visto, que trata de poner al indígena en el mismo nivel o en el mismo peldaño de humanidad que a cualquier otro ser presente, ¿no? Entonces, para haber llegado a este punto donde se discute ya en una corte y demás, acá tuvo que suceder algo.
Lo que pasa es que Bartolomé de las Casas, que es uno de los protagonistas y a quien ustedes acaban de ver en el video, obviamente representado por un actor, él lo que sucede es que escucha a Antonio de Montesinos, él se indigna y obviamente de pasar a ser hijo de un encomendero decide dedicarse a la vida de prédica. Él ha estudiado eh, con los maestros de la escuela de Salamanca, ¿no? Y entonces él viene con una profunda formación humanista escolástica que le va a permitir defender la humanidad del indígena y la lucha contra lo que él llama una guerra injusta contra ellos, ¿no? Probablemente una de las crónicas más crueles y más detalladas que existe sea justamente de Bartolomé de las Casas en su famosa crónica sobre la destrucción de las Indias, ¿no? Entonces, donde demuestra o grafica Bartolomé de las Casas la cantidad de atrocidades que se cometieron contra los indígenas. Y la respuesta viene por parte de Ginés de Sepúlveda, formado en una escuela distinta a la escuela de Alcalá, y él lo que va a hacer básicamente es sostener, también es un humanista, pero lo que piensa es que básicamente tienen ciertas condiciones estos indígenas que hacen que no se les pueda ver como humanos plenamente. Ahora, como es una discusión escolástica, hay que entender qué significa escolástica. El término escolástica viene del latín escolas, ¿sí? ¿Y qué significa escolas? Es, bueno, ¿a qué te suena? Escuelas, pues, ¿no? Claro, es que como ya en Europa existían las primeras escuelas, que luego van a ser las famosas universidades que hoy en día son de las más antiguas que existen, pues lo que va a suceder es que en esta época vamos a encontrar una serie de ideas entre estas universidades, ¿no? Y esas ideas son ideas generalmente que tratan de retomar parte del pensamiento aristotélico. Ahora, ¿qué decía Aristóteles que era necesario para reconocer a un ser humano como tal? O sea, ¿qué es lo que hace a un ser humano según Aristóteles? Bueno, Aristóteles sostiene que un ser humano está constituido por un alma racional, ¿sí? Y que además que es un ser, que es un animal político. Ahí está cifrada la naturaleza del ser humano, ¿sí? Me explico. Básicamente lo que está diciendo en este caso Aristóteles es que el ser humano no solamente nace para usar su razón o usa su razón, sino que la única manera de alcanzar su felicidad es congregándose y conviviendo con otros individuos bajo el uso de su razón. Por eso decimos que es un animal que tiene alma racional, pero también un animal político, ¿sí? Entonces, esa era la definición, digamos, que daba Aristóteles. Ahora, ¿qué es lo que sostiene nuestro amigo Bartolomé de las Casas y qué es lo que sostienen Sepúlveda? Porque ellos acuden a un lenguaje similar para dar respuestas distintas. Eso que va a sostener o va a sostener Sepúlveda es en lo que primero debemos detenernos. Según Juan Ginés de Sepúlveda, Aristóteles efectivamente decía que todo ser humano tiene que ser animal racional y también animal político. Y lo que va a decir Bartolomé de las Casas es que el ser humano es un ser sumamente, o perdón, que los indígenas son seres pensantes y por tanto, podría parecer, dice, ¿no? Podría parecer que son civilizados y que son humanos. Pero su inteligencia, a juicio de Ginés de Sepúlveda, tiene una limitación. ¿Cuál es esa limitación? El hecho de que la razón también tiene que ser acompañada por algo más. En ese caso, por la fe. Entonces, es como si tú tienes la razón y no tienes la fe, es como que estás incompleto, pues, porque no has alcanzado el grado civilizatorio para darte cuenta, por ejemplo, que no debes matar, ¿no es cierto? Que matar es un crimen de lesa humanidad. Bueno, si no te has dado cuenta de eso, entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que tú tienes que entrar en un proceso, ¿no es cierto?, de recomposición de ideas, etc.
Entonces Ginés de Sepúlveda dice, para recomponer esas ideas es necesario el cristianismo. El cristianismo es el que va a hacer que estas personas que tienen algo de razón, pero no la saben manejar, no se saben orientar, para que estas personas, los indígenas, puedan empezar a dirigirse a buenas obras, a buenos propósitos. Entonces, no es que estemos frente a un animal, perdón, plenamente racional. Le falta la doctrina católica y por eso es importante que ésta sea impuesta por la fuerza, porque hay que ayudarlos a evolucionar civilizatoriamente, dice Ginés de Sepúlveda. En cambio, Bartolomé de las Casas, fíjense ustedes, él va a sostener algo muy distinto. Básicamente va a decir Bartolomé de las Casas, hay pruebas para saber que estos indígenas eran y son humanos capaces. Por ejemplo, alma racional o su capacidad racional, eso se grafica cuando los veíamos construyendo sus andenes. ¿No viste qué bonito estaba todo organizado cuando llegamos nosotros los españoles? Dirían ellos, ¿no? Y obviamente también podemos hablar a partir de eso, ¿no es cierto? Del hecho de que para Bartolomé de las Casas, el ser humano era un ser o un animal altamente organizado. Por eso se podía pensar, ¿no es cierto?, que eh, era el momento, ¿no?, para concebir que el indígena obviamente tenía con seguridad, con toda seguridad decir que tenía sociabilidad, capacidad para organizarse complejamente. Cuando llegan los españoles, ¿qué encuentran? Ya una civilización hecha. De repente sin edificaciones no muy seguras o etcétera, pero, ¿no es cierto? Detalles más, detalles menos, digamos. Hay sus cosas ahí interesantes. Chicos, a ver, ¿hasta acá hay alguna duda, consulta? Profesor, una pregunta. Sí, adelante, por favor. Es que yo había estado leyendo lo del boletín y eso, y quería preguntar, ¿y cuál es el papel de Tomás de Aquino en esta etapa escolástica? Ah, ya. A ver, respondo tu pregunta y luego respondo entonces la de Sebastián, que está ahí en el chat. Gracias por tu pregunta, Sebastián. A ver, Tomás de Aquino es un filósofo europeo, italiano, ¿sí? Bueno, lo que hoy en día sería Italia. Y él lo que hace, básicamente, este filósofo escolástico, porque la escolástica nace en Europa, no acá, es básicamente darse cuenta de un detalle importante, de que digamos, muchos de los fundamentos dogmáticos de la fe cristiana tenían algunos problemas para sintonizar con el pensamiento griego. Entonces, lo que va a hacer Aristóteles es coger muchos, perdón, componer, y es un gran maestro de la reflexión, ¿no? Componer su pensamiento a partir del uso de las ideas o de dogmas cristianos junto con las ideas de Aristóteles. Entonces, por ejemplo, en su famosa obra La Suma Teológica, lo que él hace es componer ahí precisamente y demostrar, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿por qué Dios existe? Y te da argumentos tomados de las ideas o de la filosofía de Sócrates, perdón, de Aristóteles. Entonces, Aristóteles es ahí el vínculo potente y más importante para recordar lo que es la filosofía escolástica. Bien, entonces por eso Tomás de Aquino ahí está como referencia. Bien, y sobre la disputa entre de las casas
y nuestro amigo Ginés de Sepúlveda, hay que recordar lo siguiente, ¿sí? Y con esto quiero abordar de alguna manera, pero agregar algo más también, Sebastián, respecto de tu pregunta. A ver, Bartolomé de las Casas sostiene, o perdón, vamos a empezar con la postura negativa, ¿sí? Ginés de Sepúlveda dice que en verdad los indígenas son como salvajes. De hecho, él lo comprueba a través de Aristóteles. Aristóteles también decía que todo el que no hablaba griego era un bárbaro y los bárbaros podían ser sometidos. ¿Por qué podían ser sometidos? Porque se beneficiaban, al ser esclavos nuestros, de vivir en la civilización. Entonces, algo similar también pasa ahí, ¿no es cierto? En el caso de los indígenas. Nosotros le vamos a dar algo más importante para su civilización, como es el dogma cristiano. ¿Te das cuenta? Entonces, muy interesante, porque además piensa Ginés de Sepúlveda que esto hace que esté justificada también la guerra contra ellos, porque son infieles, o sea, no creen en Dios, en Cristo. Entonces, esa infidelidad, ¿no es cierto?, justifica que nosotros podamos poseer sus territorios y sus bienes, e incluso cuando ellos antes lo tenían, por el simple hecho de que nosotros lo vamos a administrar mejor, ya que estamos orientados nosotros por la inteligencia y la luz de Diosito, ¿no es cierto? Para decirlo de alguna forma. En cambio, fíjate, en cambio, Bartolomé de las Casas piensa que no hay desigualdad. Si no sostiene Bartolomé de las Casas siguiendo a sus maestros de la escuela escolástica de Salamanca, como Francisco Vitoria, Domingo de Soto, por decir algunos nombres, que en verdad el cristianismo no determina si tú tienes derechos a tener propiedad o no. Porque eso es derecho natural, o sea, desde que yo vengo a este mundo, al margen de mi creencia religiosa, yo tengo derecho a poder luchar por mi sobrevivencia. Es por eso que poseer bienes es natural. ¿Eh? Entonces, para Bartolomé de las Casas, lo que se ha hecho ha sido un abuso, porque lo que ellos ya tenían, nosotros se lo hemos quitado sin otro motivo que el hecho de decirles que no eran cristianos. Recuerden que en toda situación donde tú quieres abusar o maltratar de alguien y justificarlo, lo primero que haces es subhumanizarlo. Lo vuelves un objeto, le pones una etiqueta, la que sea, y que por eso ya no merece recibir un trato humano. Oye, ¿derechos humanos para ti? No. Oye, ¿fiscales para ti? No, esas son tonterías, ¿no es cierto? Porque claro, lo tienes que subhumanizar. Gracias, Jesús, sí. Chicos, la verdad es que las semanas pasadas yo no sabía que ustedes tenían este receso de 2 a 5, pero ahora ya lo sé, así que ahí les voy a dar un break, ¿sí? Entonces, muy interesante también ver que Bartolomé de las Casas, entonces lo que va a proponer es sobre todo que los tratemos a los indígenas, dice él, como hermanos menores. O sea, él lo dice desde su óptica de español, ¿no? Porque ellos simplemente necesitan ser encaminados y ellos van a volver a la senda civilizatoria. ¿Cómo volver a la senda civilizatoria? Es que para empezar nosotros lo interrumpimos, diría Bartolomé de las Casas. Y segundo, importante porque de alguna manera esto permite demostrar que el ser humano es un animal político. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos, ellos no es que estaban desorganizados, ¿no? Según Ginés de Sepúlveda, estaban desorganizados, eran salvajes, pues si se comían entre unos a otros, claro, había canibalismo, ¿no? Se sacaban el corazón, hacían sacrificio, ¿y qué es eso? Pero al menos, según Bartolomé de las Casas, ni siquiera esto justifica, porque no eran actos verdaderamente, digamos, malignos, etcétera, ¿no?
ellos les faltaba todavía un elemento, la evangelización para librarse de esos defectos. Pero para eso requerían, según Bartolomé de las Casas, el acompañamiento de hermanos mayores, o sea, de nosotros los europeos hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, ¿no es cierto?, para que puedan salir adelante. O sea, paternalismo, ¿no? Algunos dirán en verdad maternalismo, ¿no? Pero sí, eso. Entonces, para responder a tu pregunta ya directamente, Sebastián, de las Casas los defiende a los indios, ¿no es cierto?, pero acepta que la inferioridad de ellos, ya. No es que, a ver, es que el problema es que no acepta la inferioridad, sino que él está diciendo que esa inferioridad es mínima, o sea, lo que básicamente está diciendo es, sí, hay alguna diferencia, pero esa diferencia es de inferioridad alrededor del proceso civilizatorio nada más. No es que les falte inteligencia, lo vimos el video, ¿no? Él dice, no, sí tienen inteligencia. Lo que falta en verdad es que exista, ¿cómo decirlo? Un elemento civilizatorio, como por ejemplo ¿no? Como por ejemplo la religión. Ellos le dan religión y ya está. Vuelven a la senda, al camino correcto. Ya, ahora, como viene su receso, les voy a dar ahora los 5 o 6 minutos que se tengan que tomar hasta las 2:05 de la tarde, ¿sí? Y a esa hora retomamos. ¿Sí, chicos? Por favor. Entonces, un abrazo para todos ustedes. A ver, nos vemos de nuevo a las 2:05 p.m. ¿Sí? Ya. A ver, vayan, estiren las patas, etcétera. Yo los espero.